Ok, chicos. Entonces vamos a empezar a explicar, ¿sí?, el tema de la segunda ley de Mendel. Bien, ¿a qué se refiere con la segunda ley de Mendel? Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿qué ocurriría si cruzáramos la descendencia de dos líneas puras? ¿Ok? Lo que Mendel, ¿sí?, también se preguntaba, ¿no? ¿Qué podría suceder si cómo sería la descendencia al momento de poder cruzar dos razas puras, dos líneas puras? ¿Ok? Entonces, obviamente, pues Mendel hizo sus experimentos, pasaron muchos años, ¿sí?, en estar haciendo estas pruebas de las cruzas de las plantas, ¿sí? Y pudo llegar a una conclusión, ¿sí?, de esta segunda ley de Mendel. ¿De qué trata esta segunda ley de Mendel? Bueno, nos habla, ¿sí?, acerca de la ley de la segregación. Pues bueno, nos dice, ¿sí?, esta segunda ley, que la segunda generación, ¿sí?, ya obtuvimos la primera generación a partir de la primera ley de Mendel, ¿vale? Entonces, para la segunda generación, ¿sí?, segunda generación filial, va a ser esa segunda generación obtenida a partir del cruce de dos individuos, ¿sí?, de la primera generación, y se va a poder recuperar la parte fenotípica, ¿sí?, y la parte genotípica del individuo recesivo. Aquí sí ya influye, ¿sí?, la parte de los alelos recesivos. ¿Se acuerdan que en la primera ley de Mendel nos habla de la ley de la uniformidad, ¿vale? Que ahí va a predominar los alelos dominantes, ¿ok? Así hagamos el experimento muchísimas veces, ¿sí? La parte fenotípica, o sea, la parte que nosotros podamos observar, ¿sí?, externamente, esa parte siempre va a prevalecer, ¿sí? Poníamos como ejemplo las semillas, ¿no? Si hacemos una cruza de una semilla verde con una semilla amarilla, ¿sí?, si la semilla amarilla tenía el alelo dominante, ¿sí?, esa cruza, las veces que hiciéramos ese experimento, siempre, ¿sí?, iba a ser de color amarillo. Por eso se refiere a la ley de la uniformidad. En este caso, ¿qué sucede? Con la segunda ley, aquí sí ya vamos a poder rescatar esa parte recesiva de los alelos, ¿ok? En donde sí se va a poder manifestar tanto la parte fenotípica como la parte genotípica, ¿ok? Bien. Obviamente, esta parte que vamos a poder rescatar del fenotipo y del genotipo, estamos hablando de la obtención, pero desde la primera generación, ¿ok? Entonces, obviamente eso va a poder suceder en uno, ¿sí?, o sea, en una probabilidad de cada 4 descendientes. Bien, entonces, ponemos que la ley de la segregación, ¿sí?, aquí se va a poder recuperar, ¿sí?, el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo. Bien, y esto lo vamos a obtener, dijimos, en la primera generación, ¿sí?, parental. ¿A qué nos referimos cuando son alelos recesivos y de una raza pura? Nos estamos refiriendo a que sus alelos
van a ser, si estamos hablando de la parte de alelos recesivos, ¿sí? Y vamos a poder rescatar la parte del fenotipo y del genotipo, ¿sí? De estos alelos recesivos. Y si estamos mencionando que es pura, pues entonces quiere decir que estos par de alelos, ¿sí? Van a ser idénticos, pero van a ser recesivos, ¿ok? Y que esto va a suceder uno de cada 4 descendientes. ¿Ok? Entonces, esto va a suceder en uno de cada 4 descendientes. Bien. Ok. Veamos cómo va a suceder la cruza de esos descendientes, ¿sí? En nuestro primer cruzamiento. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Ya sabemos que va a suceder una vez esta aparición de los alelos recesivos, ¿sí? De cada 4 descendientes. Bien, entonces, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una plantita, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra otra plantita. Bien. La primera vamos a tener, ¿sí? Las semillas amarillas. ¿Ok? Aquí vamos a tener la parte de las semillas amarillas. Y esta planta va a tener, ¿sí? Alelos dominantes y un alelo recesivo. ¿Ok? Uno y uno. Bien. Esta parte también, ¿sí? Esta plantita la vamos a tener, ¿sí? Con alelos dominantes y alelos también recesivos. Pero aquí, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener nuestra plantita también amarilla. ¿Ok? Acuérdense que estamos trabajando la descendencia de la primera generación, ¿vale? En donde estábamos hablando de la parte de la uniformidad. Acá tenemos nuestra primera generación. Con ella vamos a trabajar los descendientes para la segunda generación, en donde vamos a aplicar la segunda ley de Mendel. Bien, ¿qué sucede aquí? Ya tenemos nuestras plantas y estas plantitas de semillas amarillas tienen estos tipos de alelos. Cuando nosotros hacemos las cruzas, ¿sí? De estos alelos, obtenemos estas posibilidades. Tenemos el alelo A, dominante, ¿sí? Lo ponemos aquí. Y tenemos, cuando hace la cruza con el otro alelo, ¿sí? Entonces tenemos alelos dominantes. Esta sería nuestra primera probabilidad, ¿vale? ¿Qué pasaría con la segunda? Este alelo dominante se iría ahora con la cruza del alelo recesivo de la otra planta. Entonces, tenemos este mismo alelo, lo ponemos aquí, pero ahora se va a cruzar con el alelo recesivo de la otra planta. Entonces, lo ponemos aquí y tenemos el alelo recesivo ahí.
Entonces ya tenemos esta otra posibilidad, ¿vale? Entonces ahora ahí ya se acabó. Ahora nos seguimos con este alelo recesivo que va a hacer la cruza con estos otros dos alelos de la otra planta para saber cómo serían los resultados. Entonces ahora nos vamos. Este alelo recesivo ahora se va a cruzar con el alelo dominante de la otra planta. Entonces lo podemos poner aquí y cruza con el alelo dominante de la otra plantita, entonces nos quedaría esta probabilidad. ¿Sí? Pero observen aquí muy bien, cuando cruzamos alelo recesivo con alelo recesivo de la otra planta, entonces ahí es donde se cumple esta parte, ¿sí? De la raza pura del alelo recesivo. Ahí es donde se empieza a rescatar la parte recesiva, ¿sí? De la planta para observar el fenotipo y el genotipo de esos alelos recesivos. Entonces, hacemos la cruza con este otro alelo recesivo de la otra planta y entonces aquí podemos notar que ya tenemos los dos alelos recesivos. ¿Sí se nota? Entonces, sí se cumple porque nos especifica Mendel que uno de cada 4 descendientes va a ocurrir esto. Entonces contamos 1, 2, 3, ¿sí? 4 descendientes. ¿Y cuál es distinto? Uno de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar que se cumple la segunda ley de Mendel. ¿Por qué las dos son amarillas y una me resulta verde? Porque acuérdense que estamos trabajando desde la primera generación filial, ¿vale? En donde teníamos una planta con semillas amarillas y teníamos una planta con semillas verdes. Cuando se hace la cruza de esos alelos, tenemos alelos uniformes, ¿sí? Y como la semilla amarilla tiene el alelo dominante, pues siempre, ¿sí? Cada que se haga ese experimento, la planta va a salir, ¿sí? De color con chicharitos amarillos. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí las plantitas aparecen, ¿sí? Con los chicharitos amarillos, porque acuérdense que estamos trabajando ahora desde la primera generación que descendió, ¿vale? Desde ahí empezamos a trabajar para obtener la segunda generación. Y aquí la tenemos. Aquí está. ¿Vale? Y entonces, ¿se acuerdan que teníamos en un inicio, ¿sí? Teníamos la planta amarilla, ¿sí? Con chicharitos amarillos y teníamos los chicharitos verdes, ¿vale? En donde la amarilla, ¿sí? Tenía los alelos dominantes y los verdes tenían los alelos recesivos. ¿Ok? Cuando se hace la cruza para poder obtener, ¿sí? La primera generación, observamos que siempre vamos a obtener los mismos tipos de alelos, ¿vale? Entonces aquí no importa, siempre va a ser amarillo el chícharo, siempre, porque tiene el alelo dominante, ¿ok? Pero acuérdense que como estamos trabajando en la primera generación, pero este es mi punto de partida para obtener la segunda generación.
¿vale? Entonces, por eso es que decimos que vamos a tener una semilla, ¿sí? Con chicharitos verdes. ¿Por qué? Si aquí no estoy observando amarillos, pero sí lo estoy observando desde la parte inicial de donde comencé la descendencia, ¿vale? Entonces, por eso es que aquí nos aparece ahora de color amarillo, porque en un inicio nosotros lo teníamos aquí, ¿vale? Tenemos la primera generación, que es esto, y a partir de ahí obtengo la segunda, y aquí es donde ya resalta mi semilla con chicharito verde. Listo. ¿Ok? Entonces, de cada 4 individuos o de cada 4 plantitas, ¿sí? Uno es el que va a tener el fenotipo recesivo, ¿sí? O sea, es decir, que se va a obtener el 25%, ¿sí? De una variedad de que tenga semillas color verde, ¿vale? Y esa variedad, pues la podemos notar que es pura, porque los alelos son idénticos, ¿vale? Recesivos, idénticos. Entonces, aquí es donde nos explica perfectamente que se puede rescatar la parte fenotípica y la parte genotípica de alelos recesivos. Y aquí yo lo estoy observando. Rescato esa parte genotípica, que serían los alelos idénticos puros, ¿vale? Y rescato la parte fenotípica, porque quiere decir que esta semillita, ¿sí? Ya va a tener chicharitos verdes, ¿sí? Recordemos que la parte fenotípica es lo que nosotros podemos observar de manera externa, ¿vale? Amarilla, 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 pero esta será verde. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras siguientes cápsulas y conoce. Somos Beli.